Los saluda Carlos Franco. Vamos a platicar un poco acerca de la música y la inteligencia artificial. Bienvenidos y ojalá esta información les sea de su agrado. Esta presentación es parte de las investigaciones del Cuerpo Académico de Investigación, Composición y Producción Musical perteneciente a la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, vamos a dar inicio a un tema que es por demás controversial y además está de moda. ¿De qué manera la música va a ser afectada por las nuevas herramientas de inteligencia artificial? Aquí es importante tomar en cuenta que la música no se va a morir totalmente, simplemente va a cambiar la forma en cómo se comparte, cómo se produce y sobre todo el valor que nosotros le damos. La música hoy día permite ser producida o creada con una simple computadora, ¿no? Hace 20 años necesitábamos un equipo considerablemente grande. Hoy día, gracias a la computación y a la inteligencia artificial, podemos generar arreglos, podemos mezclar una canción de manera automática, masterizarla, podemos hacer síntesis de voz, podemos hacer una composición asistida, orquestar, podemos crear letras, incluso hacer diseño sonoro. Es muy común que herramientas como Suno, Udio o Aiva les produzcan una canción a partir de una línea de texto. ¿Esto qué significa? Que mucha gente que antes no tenía la técnica musical para componer o para crear, ahora puede hacerlo con una simple idea musical. Los estudiosos del tema, lo que ellos dicen es que el valor de la técnica ahora se va a mover hacia el valor de la identidad. Los estudiosos del tema mencionan que, bueno, antes el hecho de saber armonía, saber una grabación, saber una mezcla, pues era pues de entrada una necesidad para poder llevar a cabo una producción musical o una composición. Hoy día eso de algún modo, porque no en su totalidad, pero de algún modo lo puede resolver la IA. Pero ¿qué es lo que en un momento dado va a generar más valor a la obra? La que la va a distinguir de las copias en IA, bueno, la personalidad artística por un lado, el criterio que se usa para llevar a cabo una composición, los lenguajes estéticos de la composición siguen siendo los mismos históricamente y hay que estudiarlos y entenderlos para poder aplicarlos correctamente. Ahí viene el criterio. Y de ahí se desprende también la visión estética. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer un rock, quiero hacer un pop, quiero hacer una pieza estilo clásico con un cuarteto de cuerda. Todo eso tiene que ver también con pues la visión que una persona tenga respecto a la música que va a crear. Eso también tiene que ver directamente con la autenticidad. Es muy difícil lograr una autenticidad artística. Es básicamente un reto de vida para todos los que se dedican a las artes. Sin embargo, es importante plasmar nuestra propia visión sobre lo que hacemos, qué le queremos compartir a la gente, el lugar de donde venimos, la familia de la que venimos, la forma en que hablamos. Todo eso tiene que ver con mirar hacia el interior, ¿no? En ocasiones los compositores se dedican a estudiar las músicas de la región de donde vienen. En algunos casos música puede ser de regiones rurales, de regiones marginales en zonas urbanas, de regiones privilegiadas en zonas urbanas. Cada grupo social tiene su propia forma de expresarse. A veces es muy sutil, a veces no tanto. Sin embargo, eso nos obliga a buscar cuál es la forma de expresarme que más me hace sentir identificado o identificada con ella. Y bueno, finalmente la capacidad que tenemos de comunicar, de conectar emocionalmente con algo, eso sigue vigente en el arte. La IA no lo va a reemplazar ni lo va a imitar. ¿Por qué razón? Porque la IA trabaja de acuerdo a probabilidades matemáticas.
el ser humano trabaja de acuerdo a sus emociones. La IA no puede tener una emoción. Por mucho que la lográramos simular, sería una simulación con base en probabilidades. Y es algo que los humanos no funcionamos así. Por eso es que es importante. Paradójicamente, mientras más música sintética exista, más valor va a tener la música humana. Ahora bien, ¿qué tipo de música es la que va a volverse más masiva? Pues es esta música que, más allá de buscar ser una forma de arte, es una especie de servicio con algún fin en específico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, música adaptativa para videojuegos, soundtrack de videojuegos. Realmente quienes crearon Suno fue para poder producir soundtracks de videojuegos, ¿no? Soundtracks para series, soundtracks comerciales para acompañar algún podcast o algún anuncio publicitario, música personalizada para estudiar, para dormir, para entrenar, ambientación dinámica en tiendas, cuando estás buscando tus productos en internet, bueno, puede ser que funcione ahí, que suene una música para acompañar. Bueno, música generada en tiempo real. Estos son experimentos que están haciendo, ¿no? Música que se genera en tiempo real de acuerdo a la emoción o a datos biométricos del usuario. Hay estudios bien interesantes sobre esto, ¿no? Música que de acuerdo a... incluso creo que lo han probado con actitudes, enojo, alegría, tristeza, etcétera, qué música se produce en algunos sistemas de software, ¿no? Esto está bien interesante en términos de psicología. Son otras funciones que va a tener la música hoy día gracias a la IA. Ahora bien, el gran miedo que tenemos nosotros, los que nos dedicamos a esto, los músicos no vamos a desaparecer, no han desaparecido desde que el ser humano existe en este planeta y no hay indicadores que nos digan que va a desaparecer. A lo mejor va a cambiar un poquito el futuro del compositor, ¿no? Que además de ser compositor va a tener que ser curador, va a tener que escoger tal vez ahí qué música utilizar, en qué contexto, va a poder ser director creativo, diseñador de prompts, esto es importante, ¿no? Para poder diseñar un prompt que te suene a cierta música de cierto compositor, pues evidentemente necesitas conocer qué tipo de piezas componía ese compositor, ¿no? Tienes que decir, quiero una sinfonía al estilo Beethoven en su periodo tardío que se asemeje al tema de la novena. Por ejemplo, ¿no? Para conocer cuál es el periodo tardío de Beethoven y cuál fue su novena sinfonía, evidentemente implica un estudio sobre este compositor y su obra. Podrá funcionar como editor, como entrenador de modelos de software o incluso como performer. Hay gente que utiliza la inteligencia artificial para acompañarse en cuestiones de acompañamiento escénico, ¿no? El más tradicional, y que hasta un servidor lo ha utilizado, es tomo una canción cualquiera, por ejemplo, Come Together de los Beatles, lo proceso a través de una app de inteligencia artificial que se llama Moises, y me va a separar los tracks, voz, guitarra, batería, bajo. Y bueno, si yo voy a cantar Come Together un día en un escenario y voy solo, bueno, puedo quitar ahí el bajo, puedo quitar la voz y yo mismo puedo tocar el bajo y la voz sobre las pistas originales que grabaran los Beatles en 1969, ¿no? Es una app de gran ayuda, Moises. Y bueno, algunos estudiosos dicen que va a suceder algo parecido a lo que pasó con la fotografía digital. En el momento en que nace la fotografía digital no dejaron de existir los fotógrafos, simplemente cambió la perspectiva de cómo hacer fotografía con medios digitales. Sin duda, un fotógrafo va a poder tomar muchos mejores fotos que un servidor que no conoce del tema utilizando un celular, por muy sofisticada que sea la cámara de mi teléfono, porque yo no soy fotógrafo y no tengo el ojo de un fotógrafo para saber cuál va a ser el tipo de luz que voy a aprovechar, la distancia a mi objeto, etcétera. Lo mismo con la música, va a seguir siendo importante el conocimiento.
Otro tema importante a tratar cuando hablamos de IA, pues es la cuestión de derechos de autor. Están habiendo algunos problemas con el tema de los derechos de autor, como grandes preguntas del tipo de, ¿se puede entrenar la IA con canciones ya existentes? ¿Quién posee los derechos de una canción generada? ¿Qué pasa si yo clono la voz de un artista? ¿Es ilegal imitar estilos también? Ya algunos artistas populares como Drake, Taylor Swift o Bad Bunny han hecho demandas porque se ha utilizado su voz clonada. Y bueno, pues ahí es cuestión de ver cómo actúan las dependencias de cada país respecto a derechos de autor. Por ejemplo, aquí en México ya se estableció que una canción generada con IA no va a tener derechos de autor de ninguna clase ni puedes cobrar regalías. Y en Estados Unidos pasa algo similar. Tampoco la música generada por IA genera regalías ni es susceptible a que alguien tenga derechos sobre ella. Eh, Pensando en la ambición de las compañías discográficas, o hoy no tanto de las compañías, sino de los sistemas de reproducción en streaming como Spotify, la verdad es que serían abusivos, ¿no? Ya mucha de la música de Spotify fue creada por IA y si esto generara regalías, ¿para qué tomarse la molestia de buscar músicos reales si todo lo pueden crear de manera artificial? Entonces, en ese sentido, bueno, pues eh, qué bueno que las dependencias encargadas de derechos de autor están actuando a favor del músico y limitando los alcances comerciales que puede tener la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿esto qué consecuencia va a tener? Y que puede ser una buena noticia para los músicos es que la música humana, es decir, aquella generada netamente por seres humanos, se puede convertir en algo premium. Puede ser que debido a que la música generada por inteligencia artificial es abundante y prácticamente gratuita, la experiencia humana auténtica se va a volver más escasa y valiosa. ¿Qué quiere decir? Los conciertos en vivo, la improvisación, los errores humanos, la interpretación emocional y la presencia física del artista pueden adquirir más importancia. Eso no es reemplazable todavía, afortunadamente, para el músico. El ejemplo es un solo de jazz que a lo mejor es imperfecto, pero al ser algo vivo puede tener más conexión emocional que una pieza musical con un tempo súper exacto, una afinación impecable, pero creada por un algoritmo, puede ser que no tenga ninguna conexión, ¿no? En ese sentido, los humanos seguimos teniendo una ventaja. En el tema de la educación musical, bueno, la IA también está generando bastantes apoyos, dado que la IA puede analizar partituras, puede corregir armonía, puede generar ejercicios personalizados para los estudiantes, puede explicar una teoría musical que se adapte específicamente a las necesidades del alumno. En algunos casos puede transcribir audio, generar acompañamientos para ensayar, por ejemplo. Esa es una situación que también puede ser muy práctica para músicos ejecutantes, pues tienes ahí tu acompañamiento en un momento dado y te sirve para probar una misma melodía bajo diferentes estilos musicales, ¿no? Eso es también muy práctico. Puede funcionar en un momento dado para orquestar o para sintetizar ciertos estilos históricos. Y bueno, para alguien que tiene una formación musical sólida, un músico académico, un compositor, la IA puede ser un multiplicador creativo brutal, no es un reemplazo en absoluto. Repetimos, el conocimiento no nos lo va a dar la IA, lo vamos a generar nosotros a través del estudio y eso no va a cambiar. Podemos decir que la IA no es tanto que haga música. El problema de la IA puede ser más bien de tipo cultural. ¿Por qué razón? Va a saturar los servicios de streaming, va a crear a veces una homogeneización estética, es decir, todo el mundo
tiende a escuchar lo mismo, ¿no? Hoy día el ejemplo es las canciones basadas en reggaetón, pues es la música de moda y la escuchan muchísimas personas de diferentes edades y niveles socioeconómicos. Puede ser que se pierda la atención por la música, dado que la damos por hecho, y puede ser que los algoritmos de selección y de oferta o recomendaciones que les dan sus reproducciones en streaming, pues se vuelvan, empiecen a privilegiar las canciones generadas por IA en lugar de generar las canciones producidas por un humano. Y bueno, hay quien dice también, esto es algo considerable, ¿no? Es algo para reflexionar, la desaparición económica de músicos medianos, así tal cual lo encontramos. ¿Qué es un músico mediano? Bueno, yo entiendo un músico mediano como aquel que toca cosas que pueden tocar otros 50 músicos de la misma manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que estudiarle más, hay que destacarse de la mayoría de los músicos para que nos sigan buscando para tocar. Va a haber mucho contenido y poco espacio mental para escucharlo. Esta última frase, habrá muchísimo contenido y menos espacio mental para escucharlo, yo creo que conviene para reflexionar y comentar. Finalmente, el otro elemento es que el valor de la música se va a mover más hacia la identidad. Ahora sí va a importar más la personalidad artística, más que nunca. Ya habíamos hablado de la autenticidad, el criterio que tengamos, la visión estética, la narrativa, es decir, la forma en que queramos nosotros emitir un mensaje y la capacidad para conectar emocionalmente. Todo esto ya lo reiteramos. La IA puede imitar estilos, pero no puede tener algo verdaderamente humano detrás porque no está creada con emociones la música de IA. Entonces, mientras más música sintética exista, más valor tendrá la música creada por humanos. Bueno, pues por mi parte es todo. Me gustaría que comentaran, que hicieran preguntas. Lo pueden hacer en los espacios que tenemos aquí en YouTube para comentar. Déjenos comentarios. Y bueno, para que se les dé su reconocimiento para asistir a la conferencia, denle like al canal, ¿no? Me choca esto porque yo no soy youtuber, pero es la única forma en que tenemos para controlar la asistencia de este evento. Gracias por su atención, hasta pronto.